Yo porque como justo estaba a ver varios que... Ahí está, ahí se Ahí inició la está. Si querés grabación. volver a empezar, así queda en la grabación. Bien. No, igual no había llegado a decir nada, era solo darles los buenos días y asegurarnos que quede grabada porque va a ser una clase que la mayoría la van a ver en ese formato en video. Bien, en primer lugar, consultarles a los poquitos que están acá si pudieron completar la evaluación intermedia, cómo les resultó, si hicieron más de un intento, cómo se sintieron con eso. Em, si todos pudieron encontrarla, si no, yo de todos modos ahí empiezo a compartir pantalla. Ahí, yo ahí se supone que ya están viendo mi pantalla y acá me quedo guardo, pues me salen 1500 cartelitos. Estamos. Bien. Si se fijan acá, yo ya estoy en el espacio de IPAP y si nos vamos a la clase 4, está acá evaluación intermedia. Abrió el jueves y va a estar hasta el lunes 23. Es que tienen tiempo todavía de hacerlo, estaría bueno que la mayoría lo hagan. Más que nada para tener ustedes un testeo por ahí más de la rama más teórica. eh, Sí, desde ya como dice Sofi, pueden escribir por el chat cualquier consulta en cualquier momento de la clase. Eh, y también empezar a hacer esta evaluación intermedia para poder empezar a dedicarse ya a la presentación final, que es un tablerito, de la que hoy vamos a ver bien ya la parte de objetos visuales, así que van a tener toda la información completa de cómo hacer un tablero y me pueden ir frenando, podemos ir viendo casos particulares, además al ser menos va a ser más fácil. Y la idea es que empiecen a probar, a incluir bases, a hacer pequeños objetos y desarrollar un tablero que no tiene que tener ninguna cosa muy compleja, con que tenga uno o dos objetos y ustedes muestren lo que se les ocurrió hacer, es más que suficiente. No, no se asusten con que tienen que hacer cosas muy desarrolladas. No sé si hay alguna duda hasta acá o que les haya quedado respecto al cuestionario en particular. Acá, bueno, está una vista de cómo lo verían ustedes y hay 5 intentos de momento. Bien, si no hay dudas, entonces vamos a pasar a la clase en general ya de hoy. Yo me dejé armado un tablerito en el que vamos a armar una página nueva, que fue porque ya tenía unas bases de datos que nos van a servir de ejemplo y para mostrárselos. Em, lo primero que me interesa mostrarles es antes de ponernos ya directamente a armar objetos visuales, un poco cómo funciona esta interfaz. Si bien ustedes lo estuvieron viendo, saben que en Power BI Desktop está Power Query, está la vista de informe, la vista de tabla, tenemos distintas partes, todavía no trabajamos en sí en lo que es la vista de informe, que es este recuadro blanco. Nosotros todo lo que hagamos lo tenemos que hacer dentro de esta línea de puntos sabiendo sí que desde lo más sencillo, que es el lienzo, nosotros podemos calibrarle la imagen al tamaño que queramos, al tamaño que nos guste. Eh, para comenzar, por ejemplo, mostrarles que ahora que yo todavía no tengo nada, tengo esta página nueva en blanco. Si ustedes se fijan, acá aparecen otras páginas que yo fui creando, pero si ustedes lo abren por primera vez, solo les va a aparecer esta página 1 y apretando este botón más van a poder ir agregando distintas páginas. Y apretando la X, las eliminan. Esto es bastante similar a Excel, bastante intuitivo. Nosotros vamos a ir a esta página 1 y lo primero que van a ver es estas tres pestañas. Tenemos la pestaña filtros, donde nosotros vamos a poder aplicar filtros filtros a toda la página, a todas las páginas, a esta página, y más adelante, cuando creemos objetos visuales, vamos a poder filtrar cada uno de los objetos por separado. Después tenemos la pestaña visualizaciones, que se divide en dos partes, la de agregar los datos al objeto y la del formato de la página. Y tenemos la última pestaña que es datos. ¿Qué va a aparecer en datos? Como ustedes pueden ver, yo acá tengo un montón de datos que son las columnas de las bases que yo incluí. Si ustedes se fijan, si yo aprieto esta flechita que ahora mismo está despegada para abajo, me muestra que tengo dos bases, adjudicatarios y reportes de obras.
Esas dos bases son las que yo incluí en Power Query, o sea, recordando de las clases anteriores cuando recién alimentaba el tablero. Si yo las despliego, cada uno de estos cuadraditos, que son un montón, porque yo a propósito elegí una base de datos de obras con la que nosotros trabajamos, que tiene muchísimas columnas, cada una de estos renglones es una columna de mi base. Si ustedes le modifican el nombre en Power Query, lo van a ver modificado acá en la pestaña. Y para facilitar un poco la tarea de encontrar la fila que ustedes buscan, en casos como este, que por ejemplo son muy grandes, ustedes van a tener este buscador, en el que pueden poner, por ejemplo, municipios, y te muestra en cada base qué renglones o qué columnas incluyen el nombre de municipio. Puse municipio, por un ejemplo, puede ser cualquiera de las demás. Luego en visualizaciones, lo primero que van a ver acá son un montón de cuadraditos con objetos visuales que vienen predeterminados. A mí me parecen estos, pero hay un montón más. Hay infinidad, hay algunos incluso que hay que pagar para incluirlos porque son muy pros, y hay algunos más sencillos que simplemente apretando estos tres puntitos y obtener más objetos visuales, te abre una ventana emergente como esta y podés investigar infinidad de objetos nuevos. Muchas veces les puede pasar, como me pasó a mí en su momento a mediados del año pasado, que en sus trabajos les pidan un objeto visual en particular porque su jefe de área lo vio en otro tablero de Power BI o le hablaron bien de ese objeto visual, entonces ustedes van a poder buscarlo a través de el buscador que está por aquí. Y si no, pueden investigar. Esto, como les decimos siempre, es jugar. Es apretar uno y probar a ver qué hace ese objeto visual. Al principio es probable que no sepan ni cómo calibrarlo y después, tocando, uno va descubriendo. Suele ser bastante intuitiva. Esta parte en particular del objeto visual es bastante intuitiva. Bien, vamos a cerrar botando acá la X. Vamos a correr este recuadro negro que a mí me molesta bastante. Y vamos a ver eh, este otro loguito. Ven que yo ahora estoy en estas linitas donde tengo los objetos, y en este, que es un papel con un pincel, yo tengo la configuración del lienzo. El lienzo que ahora está en blanco, que no tiene nada. ¿Qué es lo primero que yo puedo cambiar de este lienzo? Bueno, el fondo, por ejemplo. El fondo, que ahora mismo está en un color blanco, ven que les digo que es bastante intuitivo, todo dice lo que es. Yo puedo ponerle el color de otra tonalidad, por ejemplo, celestes, para que me quede a tono con la provincia, y modificarle la transparencia. Ven que si yo incremento la transparencia, cada vez aparece más clarito. O puedo examinar e incluir una imagen también. Por ejemplo, yo tengo acá un logo preparado de la provincia de Buenos Aires. Veremos si no se deforma porque el logo tiene unas dimensiones y el lienzo otras. Eso es cuestión de ir probando. Si alguno en su oficina, aunque no sea ustedes, ya tienen un área que les entrega los logos vectorizados, por ejemplo, eso les va a funcionar muchísimo mejor. Eh, Digo, complejizarlo se puede complejizar siempre un montón, pero nosotros le vamos a enseñar a hacer cosas sencillas, de base. Apretamos dos veces o apretamos aceptar y debería aparecernos. Se ve que acá el logo que yo incluí es muy chiquito, entonces me debe haber perdido por alguna parte, pero les aparecería por algún lugar del fondo. Vamos a ver nuevamente acá. A ver si lo agregué bien. ¿Agrego? Ahí está, bien. ¿Ven que se ve chiquitito, pero se ve ahí al fondo? Miren, si agrando, ven que se incluyó ahí, y yo puedo seguir calibrando la transparencia más o menos. Vamos a dejarlo, que no queda mal, que quede mi lienzo con el logo de fondo, por armarle un diseño, sin más. Y acá, otra cosa que yo estoy haciendo en automático y que no les mostré, es esta barrita abajo a la derecha. Esta barrita es igual que en Word o en cualquier aplicación de Office, que nosotros calibramos el tamaño de nuestro lienzo para verlo más de cerca o menos de cerca. Y para ayudarnos de eso podemos
plegar estas interfaces de filtro, visualizaciones y datos. Filtros, por ejemplo, que es la que menos vamos a usar, la vamos a plegar y ya nos queda la visualización de info. Esto que ustedes ven en azul es el espacio que tenemos hoy para trabajar. Pero, así como veíamos el fondo del lienzo, si yo voy a configuración del lienzo, que es la de arriba, yo tengo el tamaño. En este caso dice 16:9, que es el más utilizado y el que viene por defecto. Pero ustedes pueden desplegar y elegir otros tamaños. Por ejemplo, 4.3, que queda más cuadradito, o carta. Pueden también personalizarlo y hacerlo exactamente a la dimensión que ustedes quieran. Yo lo voy a dejar en 19.9, que me parece que para esta clase es cómodo. Y otra cosita más que también se puede hacer con el lienzo, se puede hacer ahora o se puede hacer más adelante al terminar. Yo les voy a nombrar ahora la opción. Es que si se fijan abajo a la izquierda tenemos estos dos loguitos. Ahora está subrayado computadora, es decir que nosotros tenemos una visión de escritorio, de computadora cuadrada. Pero existe la función de apretar el loguito al lado, que es la visión de un celular, de un móvil. Si yo lo aprieto, a mí me permite generar un diseño utilizando como lienzo lo similar a la pantalla de un celular para que lo puedan abrir desde un celular, desde la aplicación o desde una URL web. Recuerden que nosotros todavía no vamos a aprender a publicar tableros, eso se aprende en el nivel 2, pero sí ustedes ya saben que se puede. Con un mail institucional y unos pasos sencillos se pueden publicar los tableros. Bien, si bien esto existe y se puede, eh, suele dar algunos defectos al principio, nada muy complejo, pero que está bueno probarlo ya estando familiarizado con la versión de escritorio. Así que yo les nombro que existe esto, pero vamos a volver presionando acá vista de diseño de escritorio a nuestro diseño común y familiar. ¿Para qué les puede servir cambiar el tamaño del lienzo en la dimensión? Bueno, por ejemplo, yo no sé cómo realizan los reportes, varios escribieron que realizan reportes en el foro cuando se presentaron. Yo no sé si ustedes pretenden guardar el tablero directamente como un PDF y entonces que la gente pueda ver una foto de este tablero interactivo que ustedes tienen, o si quieren sacar capturas de una parte. En el caso que ustedes quieran poder sacar fotos del tablero completo y directamente entregar eso, a ustedes les va a servir que, por ejemplo, esté en formato carta, que es lo más similar a una hoja A4. Bien, visto esto, apretamos inicio, que nos aparece el mismo panel ya conocido para todos, y vamos a empezar a ver algunos objetos sencillos para empezar. Si ustedes se fijan, nosotros acá tenemos un montón de opciones y vamos a comenzar con una tabla o una matriz. ¿Cuál es la diferencia entre tabla y matriz? Yo voy a enseñarles a usar matriz, que es la que más funciones tiene, y tabla es lo mismo, pero más simplificado. En matriz yo puedo agregar muchos datos para tomar de base como primera fila y adjudicarle a cada una de esas filas un dato de otras categorías. En el caso de una tabla, yo tengo que elegir un solo tipo de dato para esa primera fila y después voy a tener columnas que le asignen datos. Dicho en el aire, tal vez son un poco confuso, pero ahora lo van a ver de forma muy sencilla. Si yo presiono este cuadradito, el que tiene algunas celdas pintadas en azul, que simula una matriz, presiono con un clic y ya me genera acá el objeto visual listo para que yo lo cargue de información. Bien, si vamos acá a visualizaciones, van a ver que al haber generado este objeto y estar seleccionado, vieron que yo no hice clic en ningún otro lugar más, acá debajo ya tengo listos campos para completar. Están las filas, columnas, valores y otros detalles que puedo tratar del mismo objeto. Vamos a ir a filas y en filas vamos a cargar la primera columna por la que quiero guiar mi tabla. En este caso puede ser IDs, por ejemplo, me parece que yo lo tenía acá para hacerlo similar. Sí, IDs.
Bien, yo acá tengo un montón de IDs distintos. Para este ejemplo es indistinto. Vamos a agarrar ID de adjudicatarios. Lo presiono, ahora mismo estoy presionando, y lo voy a arrastrar hasta filas, que se me fue hacia arriba. Tengo que scrollear bien. Ah, no lo tengo presionado, ¿vieron? Ahí, bien. Yo presiono, ven que ahí me aparece filas primero, que me quede cómodo, y puedo arrastrar ID adjudicatarios. Una vez que yo lo arrastré, por defecto y al ser números, a mí me genera un tipo de recuento o de dato. Pero yo, presionando esta flechita, puedo cambiar determinadas características. De momento, IDs me salió bien. Yo quiero, denme un segundo, chequear bien con cuál lo había hecho acá, que me lo traje para hacerlo fácil. ID asociados de reporte de obras. Bien, vamos a copiarlo para que me quede el ejemplo parecido y yo lo hice de adjudicatarios. Vamos a ir a reporte de obras entonces y vamos a ir a ID asociados. Fíjense que para buscarlo más rápido puedo usar el buscador. Presiono y lo pongo en filas. Ahí está. Ahí me sale algo más lindo de mostrar. No es que el otro estuviera mal, sino que yo ya me armé el machetito en el de al lado para mostrarles un ejemplo que sea más sencillo. Presiono la X para volver a tener todos los datos y ahora le voy a cargar qué información quiero tener de cada uno de estos IDs asociados. Puede ser infinidad la que yo tenga. Cada ID yo sé que es una persona o una obra en este caso porque utilicé reporte de obras y yo voy a usar información genérica para no dar tanto detalle acá en esta clase que después queda grabada y que son datos por ahí un poco más sensibles. Vamos a agregar información más simple. Por ejemplo, el estado de la obra y lo llevo a valores. Fíjense, yo todos los campos que quiero llenar ahora, valores. Y se me genera una primera fila que se llama primera fecha, estado. Y el estado de la obra. Yo eso lo puedo cambiar, tanto ID asociados como primera fecha, estado. Yo el nombre lo puedo cambiar para como a mí me quede cómodo. En este caso, presiono 2 veces y vamos a borrar lo que dice primera fecha, que se les va a poner siempre, todas las veces, en automático. Pero presionan 2 veces y lo eliminan. Y ponen estado. Estado o lo que quieran. A veces puede ser que la columna se llame de una manera y ustedes quieran que se llame completamente distinto en el objeto visual. Y vamos a agregar algunas más, como para que nos quede complejo. Por ejemplo, no sé, vamos, programa. Ven que se me pone nuevamente primera fecha. Borramos. Podemos seleccionar municipio si estuviera aquí. No sé si está municipio. Sí, miren, está municipio, que es como algo fácil de ver. Y con eso ya tenemos un ejemplo de una tabla. Ustedes lo pueden aplicar con las columnas que ustedes tengan. Fíjense que no se ven las otras columnas. ¿Por qué? Simplemente porque me quedó con la dimensión que me daba por defecto. ¿Cómo se soluciona eso? Presionando una vez, ven que me aparece un recuadro gris marcando los esquineros y los bordes, y yo presiono este borde y estiro. Puedo estirar para abajo cuanto yo quiera. En mi caso, a mí me gusta que la tabla quede cortita y que se pueda scrollear. Scrollear puede ser con el scroll de acá del bordecito, presionándolo, o si tienen un mouse con ruedita, con la ruedita. Bien, una vez hecho esto, vemos que por defecto la tabla me genera un ancho de columna del máximo espacio que ocupe la mayor muestra. Entonces, en este caso, que yo tengo programas, por ejemplo, los nombres de los programas son bastante largos, entonces yo los puedo achicar y que se corte el nombre. Después, si a mí me interesa, yo lo puedo estirar en un caso particular. ¿Ven? Yo ahí achiqué, estiro, 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 y además me sigue bien, lo que me hace es que se me pasa hacia abajo, o sea, se me agranda el renglón. Vamos a moverlo. Para moverlo, yo presiono estos 3 puntitos y arrastro. Vamos a dejarlo ahí abajo, que me resulta menos fastidioso. Y vamos a empezar a hacer nuestra tabla un poquito más linda. Ven que yo la tengo presionada, está en recuadrada, entonces yo puedo volver a este scroll del principio. Vamos a sacarle la primera fecha a municipios.
Y puedo alterar el orden, por ejemplo, no es que si lo puse en ese orden ya me tiene que quedar siempre así. Yo puedo mover presionando estados, yo ahí estoy haciendo clic sobre estados, lo estoy manteniendo pulsado y puedo deslizarlo hacia abajo, por ejemplo. Y ven que ahora se me invirtió el orden. Bien, una vez que yo tengo los datos que quiero tener aquí, vamos a empezar a hacer linda nuestra tabla. ¿Cómo? Con este botoncito de aquí, de formar el objeto visual. Acá lo que yo voy a hacer es justamente darle forma, embellecerlo o elegir cada uno de los detalles. Cada objeto visual tiene un mundo completo de cosas que yo le puedo modificar. Prácticamente todo es modificable. Cuando no se acuerden de algo o no estén seguros si algo se puede, siempre pueden buscar en ChatGPT y les va a dar el paso a paso tal cual. Para eso funciona muy bien. En el caso de Power BI, ustedes le dicen, estoy usando este objeto visual y quiero que la columna me quede así o asá. Para casi todo hay formas. La mayoría con estos botones de aquí y estas opciones que ya son accesos directos, pero muchas veces cuando algo no se puede hacer de forma tan directa, se va a poder hacer con medidas, que entiendo que Sofía ya les mostró las medidas clases anteriores. Bien, lo primero que podemos ver es una sección para el objeto visual y una sección general. Vamos a ir con la visión del objeto visual. Lo primero que podemos ver es la cuadrícula, donde yo puedo elegir si tiene líneas o no. Ven que ahora son muy finitas porque están puestas en grises, pero yo le podría poner las líneas, vamos a ponerle un color escandaloso para que haga efecto y ustedes lo puedan ver, rojas, por ejemplo. Y el ancho también lo pueden calibrar, pueden ponerlas muy gruesas si quieren separar bien, o más finas si quieren que les quede más delicado o estético. Y el color que ustedes quieran, pueden ser estos, o pueden seleccionar uno acá de más colores y elegir literalmente cualquier color. Incluso si en su trabajo son muy estrictos con los códigos de colores que se utilizan, por ejemplo, para la provincia, y quieren que les mande los códigos de color, acá pueden escribir el código y les sale exacto el turquesa de la provincia o el magenta que usa la provincia o su organismo en particular. Las alternativas son realmente muchísimas y lo pueden complejizar o personalizar tanto como ustedes quieran. Vamos a plegar tenemos valores predeterminados, podemos modificar la sangría, podemos alterar así, y podemos, por ejemplo, empezar a modificar los valores. ¿Qué tengo yo en valores? ¿Cómo se va a ver la fuente de todos mis datos del interior de la tabla? Vamos a ver el más brusco, que es la negrita y siempre se ve muy fácil. Si yo lo presiono, ven, todo se pone en negrita. ¿Por qué esta fila no? Esta columna no, perdón. Porque son los valores de base que toma para después decirme los datos para cada ID, por ejemplo. De cada ID a mí me dice el programa, el estado, el municipio. Vamos a sacarle la negrita porque por lo general uno quiere que en negrita esté lo importante, o sea, los encabezados, pero para que ustedes vean que pueden elegirle la letra que les guste. Ven que ahí se me cambió la letra, entonces consola, puedo poner cualquiera, el tamaño, subrayar, en fin, tantas cosas como ustedes quieren. Pueden modificar el color del fondo, el color del texto alternativo. No sé si yo acá tengo algún texto alternativo. Sí. En fin, un montón de cosas. Y acá sigo encontrando más y más y más alternativas. Yo en este primero, que es, me quedó en blanco, vale. Color del texto alternativo, vamos a ponerlo en negro. Ahí está. Yo les voy a hacer mucho hincapié en este primero, que es la matriz. Después ustedes van a ver que en casi todos los objetos visuales estas cosas se van repitiendo. Pero para que se lleven como un video en el que tengan un mini instructivo de por lo menos los más básicos. Si yo voy, por ejemplo, a encabezado de columna, voy a poder ponerlos en negrita. Estos sí los voy a dejar. Fíjense que acá se me quedaron todos de negrita. Y le puedo agrandar un poco la letra para que se vea más el título. Yo acá estoy haciendo cosas un poco alevosas algunas,
para que se note bien, esto después van gustos. Podemos elegir la alineación del encabezado, que sea centrado, que no. Vamos a ponerlos centrados. Podemos elegir que el encabezado de fila, es decir, estos también estén en negrita o no, o que estos tengan cursiva. Podemos poner que tengan colores de filas intercaladas o no. Fíjense que ahí cuando yo presiono se intercalan. Podemos tener subtotales de columnas. Vamos a agregar, volviendo para acá, un valor que sea un monto a valores, para poder hacerles ejemplos numéricos. Había uno que era, vamos a mi machetito que yo tengo acá, algo similar vamos a llegar a haber hecho al final de la clase con esto, monto estimado ARS del reporteo. Estos montos yo hoy los había modificado un poquito para que me queden fáciles y que no tener tanto dato real. Presiono el objeto visual, deslizo hasta valores, fíjense que estoy en valores, y vamos a monto estimado y lo ponemos ahora. Y ven que se pone, como es un monto, suma automáticamente, me suma para cada ID todos los montos estimados. No sé, ahí. Y vamos a achicarlo para que, ven, el título sacó. ¿Qué quiere decir esta suma? Quiere decir que, en este caso, yo sé que cada ID tiene un solo valor para la columna monto estimado. Pero a lo mejor les va a pasar, no sé, un ejemplo clásico es que ustedes tengan compras, por ejemplo, clientes. Entonces, por ahí, Sophie compró 3 veces. Entonces tiene el valor de la primera compra, de la segunda y de la tercera. Acá la matriz, en la primera columna, si yo pongo los 4 compradores, Sofía, Juana, María y Pablito, bueno, nos va a dar el resumen de suma monto estimado o de total compras para esa persona. Entonces va automáticamente a juntar todos los valores. Yo eso lo puedo calibrar, no sí o sí tiene que ser la suma. Si yo presiono esta flechita, puedo elegir que sea el promedio. O sea, a mí me interesa que me dé, bueno, de total de compras, cuál fue el promedio de cada una de las personas. O el valor mínimo, o el máximo, o un recuento distintivo, es decir, cuántas veces compró, cuántas veces yo tuve un valor distinto. O un recuento general, o la desviación, la varianza, la mediana, en fin, un montón de valores distintos. En este caso yo lo voy a dejar en suma, no me molesta. Y yo lo que quería en realidad era incluirlo para, volviendo acá al formato y deslizando hacia abajo, yo quería ir a subtotales de columna y subtotales. Yo esto los puedo sacar o los puedo agregar. Fíjense que acá, vamos a agrandar un poquito, si yo activo me genera un total. ¿Qué pasa con este total? Que los que son nombres, o sea, no son números, no me genera un total como acá que me calcula. Los que son nombres me quedan uno cualquiera. Eso después se puede poner en blanco, es una función un poquito más compleja. Yo en general le saco los subtotales de filas a menos que sea una tabla con números. Me parece que presionando, bueno, después les subimos un instructivo la vez pasada, me parece que yo había armado algo y al final no se lo subí, pero lo busco. ¿Qué más cosas? Bueno, podemos tener especificaciones de cada una de las columnas, programa, estado, sumas, y que te diga aplicar al encabezado o aplicar al total, o cómo queremos ver los valores, si queremos que estén centrados o no en cada una de las filas. En este caso yo seleccioné suma de monto estimado, entonces me deja eso. Puedo elegirle un color de fondo a este en particular, por ejemplo. Puedo mostrar las unidades en miles, puedo mostrarlas en millones, en billones. Esto es muy útil para cuando son números muy complejos y queremos que la persona que vea el tablero a un golpe de vista ya se dé cuenta de todo. Bien. Una vez visto esto y haber visto
varios las secciones que podamos calibrar de objeto visual, vamos a ir a general. General son ajustes más dedicados a la tabla. Bien, por ejemplo, yo le puedo agregar un título, si yo quiero que se sepa qué muestra esta tabla. Yo puedo tildar la opción título y acá en texto escribir lo que yo quiera. Por ejemplo, total adjudicatarios o total obras, total ID. ¿Esto para qué puede servir? Por ejemplo, cuando algún organismo nos pide, bueno, dame un tablero en el que yo pueda interactuar, porque esa es la gracia de Power BI, que la persona puede interactuar y buscar dentro de la tabla. Vamos a ponerlo en negrita, podemos agrandar o achicar, podemos centrar acá con alineación horizontal o no. Fíjense que yo estoy moviéndome en todos estos ajustes. Podemos modificar el color, en fin, lo mismo que venimos viendo para cada uno de los pasos. ¿Qué más puedo yo hacer acá en general? Ponerle efectos, sacarle el fondo, colocarle un fondo, elegir un color nuevamente para que haga más contraste o menos sobre la tabla. Vamos a ponerle blanco. Ponerle un borde que se vea. Ven que si yo aprieto cualquier lugar del lienzo, acá ahora la tabla tiene un borde. Ya tengo que presionar. General, título, efectos. Saco el borde. Bueno, en fin, un montón de secciones y opciones para cada uno. Y esta vez, antes de mostrarles los diagramas de torta, de barras y demás, que la otra vez los mostré antes en el curso pasado cuando yo di esta clase, hoy quiero hacer más hincapié en los segmentadores. ¿Por qué? Porque los segmentadores, como nosotros les llamamos, son paneles desplegables o botones que a nosotros nos permiten filtrar o toda la página o un objeto visual en particular. Bien. Antes de aplicar el segmentador, una última cosita que quiero mostrarles de acá de la tabla es el filtro. Yo les contaba hoy. Ven que acá, al yo ya tener seleccionada la tabla, ya me ofrece algunos filtros. Pero yo puedo querer filtrar por cualquiera de estas otras variables, lo puedo hacer sin problema. Simplemente la deslizo hasta agregar campo de datos. Ahí está, me la trajo para arriba. Y ya me genera un filtro con ese campo que yo agregué. En este caso, a mí me interesaba mostrarles, si presiono la X, está el filtro, que ID asociados ven que tiene valores en blanco, y luego tiene valores en blanco para programa, por ejemplo. O sea, hay IDs que tenemos el ID, pero no tenemos el programa. Bueno, yo, si presiono acá en expandir, puedo elegir distintas maneras de filtro. Puedo hacerlo con algunas sugerencias, por ejemplo, contiene, no contiene, empieza por, no empieza por, es, bla, bla, bla. Y una de ellas es que no esté vacío. Si yo pongo no está vacío en programa y aplico el filtro, un cachito, debería mostrarme todos los, a ver, ¿se vean? Ahí está. Debería mostrarme todos los datos para los cuales programa no está vacío. ¿Qué puede pasar acá? ¿Por qué no se me hayan ido? Por ejemplo, porque tengan un espacio, que es un error muy común. Yo creo que acá es el caso. No lo considera como vacío porque tiene un espacio. Cuando a ustedes eso les importa mucho, van a transformar datos y a query y se aseguran de que las filas en blanco estén realmente en blanco. Vamos a mostrarles otro para que o no está en blanco, por ejemplo. A ver. ¿Se aplicó? ¿Ven? Ahí que es no está en blanco, sí me los filtró. Y me dejó solo los programas que tienen un valor. Esto lo puedo hacer como yo quiera, digo. Por ejemplo, con el estado. Yo quiero que esta tabla solo me muestre los estados que contienen
uno en particular. O que no son todas las que no sea finalizadas. Yo escribo finalizadas, finalizada, aplico el filtro y me eliminó las finalizadas de aquí. Bien, estos filtros que yo aplico acá son filtros que yo le quiero imponer al tablero. O sea, la persona a la que yo le entregue el tablero no va a estar jugando con esta columna filtros. Yo se lo estoy dando así justamente porque quiero que cuando trabaje, cuando lo investigue, no tenga estos datos que yo le estoy filtrando. Pero yo puedo querer que sí los tenga, que tenga la opción de filtrarlos y que si le sirve los agregue y si no, no, y que lo use a gusto. Bueno, en ese caso vamos a eliminar para que no me quede ningún filtro marcado. Acá yo borro finalizada, aprieto la gomita, ven que ahí tiene una gomita, tiene otra gomita, y volvemos a la base sucia como la teníamos y vamos a plegar el filtro. Y vamos a agregar un nuevo objeto visual que va a interactuar con esta tabla, que es el segmentador. Bien, si nosotros vamos acá, ven que acá hay un cuadradito que está justo al lado de las tablas que tiene como un embudo. Eso es un segmentador. Si yo lo presiono, nuevamente puedo elegir un campo que agregarle. Ven acá en campo. Y vamos a elegir estado, que es uno fácil para filtrar. Yo lo arrastro estado y acá ya el título me pone estado. Y me genera de forma automática esta lista que yo puedo seleccionar. Así ahora mismo, sin que yo presione nada más, este segmentador, que encima es enorme y bastante feo, funciona como con un scroll, este segmentador está aplicando a toda la página. Lo que pasa es que yo tengo un solo objeto visual, pero si yo tuviera más, como vamos a ver ahora en un ratito, este segmentador está filtrando todos los objetos visuales que hay. Yo puedo realizar cambios en el segmentador. Por ejemplo, voy acá a la columna del medio nuevamente y me aparecen las configuraciones para este objeto visual que es más pequeño, no tiene tantas opciones como la tabla. Y puedo ir a configuración de la segmentación. Y ven que ahora mismo está en lista vertical, pero yo podría poner menú desplegable. Ven que ahí ya se me achicó. Lo puedo achicar, lo puedo poner más pequeño, que sea más razonable. Y me aparece una flechita que si la despliego puedo apretar. Yo puedo personalizarlo más todavía. Yo puedo, por ejemplo, presionándolo y presionando acá los tres puntitos, agregarle esta lupita que dice buscar. Si yo la tildo, ven que si ahora vuelvo a apretar está tildada, ¿se entendió? Fui a los tres puntitos, apreté buscar y se tildó. La siguiente vez que yo aprieto los tres puntitos ya me aparece tildada. Y me aparece la opción de buscar ahora. Esto, en este caso, que son poquitos los estados, por ahí no tiene mucho sentido. Pero si yo aplico este segmentador con IDs, en vez de estado yo le pongo ID, yo no me voy a saber de memoria todos los IDs ni los voy a poder buscar. Entonces a lo mejor ahí sí me conviene poder escribirlo, copiarlo de una base y pegarlo en el segmentador para buscarlo. Bien, pero puedo elegir más cosas de este segmento. ¿Qué más puedo elegir? La selección. Acá dice que permite selección múltiple. Yo puedo querer que solo se pueda elegir una. Es decir, que yo pongo neutralizada y me muestra solo las neutralizadas. O solo las paralizadas. O así, todos los bancos de proyecto. O de tildo, que hay una que es que permita seleccionar todo. Ven que si ustedes se mantienen presionados, les explica lo que hace cada opción. Entonces yo ahora voy acá al desplegable y tengo arriba de todo una opción que es seleccionar todos. Y yo puedo ir destildando los que no quiero que aparezcan. Esto bastante similar seguramente a cualquier buscador con el que ustedes estén familiarizados. Si yo hice una selección de lo que sea, cuando quiero cerrarlo, presiono en cualquier lugar del tablero un clic. Y quiero borrar esa selección, yo puedo darle a la gomita, que está aquí. Bien, le doy aquí a la gomita y me saca el filtrado que yo realicé.
¿Qué más cosas yo puedo calibrar? Bueno, tengo valores también, donde me deja poner en negrita, a ver, ahí está, en negrita las opciones. Ven que si yo lo destildo, acá lo que hace es que deja de aparecer en negrita, si yo lo tildo, aparecen en negrita. Y así lo mismo, la letra, el tamaño, el color. Puedo ponerle un borde, uno, todos, muchos, eso como a ustedes les guste. Ven que si yo dejo de tildar acá, aparece con un pequeño borde. Podríamos ponerlo uno para que sea más. Y el borde lo mismo de estas opciones. Ven que aparece. Puedo elegir cuáles bordes quiero, el color, el ancho de la línea, el fondo. Bueno, lo mismo que vimos antes para la matriz, versión para el segmentador. Y luego puedo ir a general. Y en general yo puedo agregarle un título, por ejemplo, también. Que puede ser, no sé, vamos a ponerle una pregunta. ¿Qué estado desea buscar? Entonces, ahora el segmentador tiene la pregunta que yo le puse. En general para el segmentador no se utiliza mucho agregarle un título, pero si ustedes quieren lo pueden hacer, no es que no. Y si lo quieren borrar, pueden o borrarlo manualmente o destildar título. Y volvemos a lo mismo, podemos agregar un subtítulo, agregar una división entre el título y lo que sigue abajo. Ahora vamos a agregarle un título para mostrarlo. Vamos a ponerle título. ¿Ven que ahora tiene una división, que es esta liñita? Bueno, eso se calibra con divisor. Bien, vamos a destildarlo porque se está haciendo mucho juego acá. Y podemos ver también los formatos de los datos. Ven que acá dice estado, pero podrían aparecer más. Efectos de fondo, el borde, si quiero que sea visual o no, del objeto visual. Ven que ahí lo dejé y me aparece con un recuadro. Otras veces, a mí en general, los segmentadores me gusta que no tengan borde, pero es un gusto personal y algo que me acostumbré a que en el trabajo en general nosotros no les ponemos borde a los segmentadores. Y otra cosa que para esto sí tal vez les sirve más es el fondo. Acá tiene fondo blanco, pero yo se lo puedo sacar. En este caso ustedes van a ver que queda medio perdido en el fondo azul y se lo vamos a agregar y es más le vamos a poner un colorcito, un grisecito, para que haga contraste. Vamos a ver. Ah, un grisecito. Pero cuando ustedes ponen un encabezado acá arriba, que eso se hace insertando una imagen, ustedes pueden elegir el encabezado de su organismo. A veces queda bien poner una imagen, que yo ahora les voy a explicar cómo se hace, y agregarle arriba los segmentadores sin fondo. Por eso es que les explico cómo queda con y sin fondo. A lo último de la clase yo les voy a mostrar un tablero desarrollado en el que van a poder ver todas estas opciones que yo les nombro juntas en un tablero que nosotros utilizamos. Bien, hasta acá el segmentador. Por ahora lo vamos a dejar ahí y vamos a generar otro objeto visual muy común. Vamos a hacer, por ejemplo, unas barras. A mí me gustan estas, las que no son apiladas al 100%. Vayan probando y vayan usando las que les gusten. Eso no hay una mejor o una peor. Acá en barras nuevamente nos aparecen los campos para relleno. Así como en la tabla eran las filas y las columnas, en el segmentador era un solo campo, acá si tengo un gráfico de barras, ¿qué va a ser? Y los ejes X e Y. Bien, vamos a llenar los ejes X e Y y vamos a poner estado en el eje X, que lo tengo acá a mano. Todavía no aparece nada. Y vamos a poner ID obra en el eje Y. Y ven que automáticamente me pone recuento de ID de obras. En este caso a mí me sirve, porque para los gráficos de barras lo más útil es que sea un recuento. Pero podría ser cualquiera de las opciones
que a ustedes les convenga. O sea, eso cada uno lo va moldeando. Y acá ustedes lo pueden achicar o agrandar. En este caso, por ejemplo, que yo tengo muchas columnas, o muchas, sí, columnas eh, muy similares, a mí no me conviene estirarlo así en horizontal, porque me quedan todas muy parecidas y no me doy cuenta de las diferencias entre ellas. A mí en este caso me conviene, ven que presiono una vez y presiono así, con el mouse, manteniendo presionado. A mí me conviene que me quede lo más estirado posible. Se me va a ir un poco este dato un poco atípico que tengo, de finalizadas, que son las que más hay, pero voy a poder ir viendo mejor las diferencias entre el resto de columnas. Yo acá puedo filtrar también, nuevamente, mantengo apretado, ahora voy a filtro, y en estados que aparecen todos, yo puedo poner que las finalizadas, que es el dato atípico, por ahí no me interesa. Entonces, selecciono todas y saco finalizadas. Y ahora ya no aparecen en mi diagrama las finalizadas, ¿ven? O sacar las que yo quiera, agregar las que yo quiera. Pero tal vez, volvemos a lo mismo que hablábamos antes, yo quiero que se pueda jugar con el diagrama y que el usuario elija si quiere o no ver todos los estados. Bueno, para eso sirve este mismo filtro. Y acá volvemos a lo que yo les explicaba al principio un poco al principio no, recién un poco en el aire. Este segmentador está afectando a todo, está afectando a la tabla, al gráfico de barras y a todo lo que yo agregue a la página. Fíjense, si yo presiono a iniciar, me filtró en todos los objetos visuales a iniciar. ¿Ven? Bueno, ¿cómo se puede medir esto? ¿Cómo se puede calibrar esto? Con un botón que se llama interacciones. ¿Dónde están esas interacciones? En el siguiente lugar. Yo voy a apretar acá y voy a ir a formato. ¿Ven acá arriba? Formato. En formato yo tengo un montón de opciones. También puedo poner, cuando lo superpongo, ven que ahí está superpuesto, cuál quiero que esté delante y cuál detrás. Por ejemplo, este lo puedo enviar hacia atrás, ¿ven? Y ahora, cuando dejo de presionar, estado me aparece detrás. Bueno, además de eso, en formato, cada vez que yo elijo algo, se me vuelve a inicio, así que tengo que volver a apretar formato. Puedo elegir editar interacciones, este botón. Si yo presiono el botón editar interacciones, se encuentra en formato, a mí me empiezan a aparecer estos loguitos al lado. Entonces, el objeto visual al que yo le estoy editando las interacciones es al que tenga el recuadro. En este caso, el recuadro lo tiene este, el segmentador. Pero si yo ahora me muevo y presiono este, ahora va a filtrar las interacciones de la tabla, que es el que tiene los esquineros y los rengloncitos acá a los costados. ¿Por qué yo puedo editar las interacciones antes de presionarlo de cualquiera? Porque fíjense que lo que tiene Power BI de bueno, pero que hay que tratar con cuidado, es que todo es interactivo con todo, a menos que yo bloquee relaciones. ¿Qué quiere decir esto? Si yo en este diagrama presiono finalizadas, esta barrita, acá en este ya me está filtrando las finalizadas. Para poder volver a antes, yo vuelvo a presionar lo que había tocado. Si yo acá presiono un ID, vamos a hacer uno que tenga completo, este ID, que es el que a mí me interesa, me muestra qué representa este ID en este objeto visual. En este caso es muy mínimo, porque fíjense que ahí lo grande exagerado para que vean, ese ID representa este rengloncito en finalizada. Pero en otros objetos visuales o en otros casos, que no sea un ID de una muestra tan grande, lo van a poder ver tal vez representado en un porcentaje mayor de la barra. Para que esto no nos filtre por demás cosas que no queremos, nosotros editamos las interacciones. Volvemos, entonces, presionamos acá el segmentador, que era lo que yo quería bloquear, voy a formato, voy a editar interacciones,
Y ven que acá a los costaditos yo tengo este recuadrado, pero en los dos objetos visuales tengo un simbolito como de prohibido. Bueno, si yo presiono prohibido acá, ven que ahora me aparece en negrita. Listo, ahora ya lo que yo filtre del objeto visual no está afectando a este que yo lo bloqueé. Pero ponele que yo me arrepentí o me equivoqué o lo que sea, ves que cuando yo toco cualquier parte del tablero, ya se me va la función de interacciones, de editar interacciones, y yo me arrepentí, quiero volver a editar la interacción porque quiero que sí que afecte a este y que al final no afecte a la tabla, por ejemplo. Bueno, yo presiono nuevamente, formato, me aseguro que esté cliqueado, ven que ahí está cliqueado, aparece como con un fondito, y aprieto los tres puntitos acá, que quiere decir que lo vuelve a filtrar, y le presiono el prohibido ahora a la tabla. Y si no, los tres puntitos y filtra todo. Vamos a dejarle bloqueado la interacción el, con el gráfico de barras y vamos a generar otro segmentador para el gráfico de barras. ¿Cómo genero otro segmentador? Hay dos formas. Podemos hacer todo desde el principio, como les mostré la primera vez, presionando acá y generando todo de cero. O yo puedo copiar y pegar objetos visuales. ¿Eso para qué me sirve? Porque yo muchas veces quiero que en un mismo tablero los objetos tengan todos la misma estética. Entonces, si yo a este ya le calibré una letra, un tamaño, un fondo, unas preferencias, y yo quiero tener varios segmentadores iguales, bueno, simplemente presiono una vez, presiono en el teclado Control y C al mismo tiempo, ahí yo lo presioné. Hago un clic en cualquier lugar del tablero y hago Control y B corta. Y ven que me pegó uno idéntico. Bueno, yo ahora lo que puedo hacer, y fíjense que me ayuda a que los objetos me queden alineados entre sí, que me queden con el medio justo de este. Eso son todas cuestiones de estética que nos ayudan. Lo puedo poner como yo quiera, pero ya me va mostrando estas linitas de puntos rojas que me ayudan a que quede más centrado, menos centrado, que queden a la misma altura y demás. Entonces, vamos a formato, la interacción, y yo a este le bloqueo, ven que tiene el circulito, el rectangulito, le bloqueé la interacción con el gráfico de barras. Y a este que tiene otra vez estado, le voy a bloquear la interacción con la tabla. De este modo, ahora voy a destildar editar interacciones para que no me haga lío. Yo cuando presione acá, voy a estar eligiendo dentro de la tabla, y cuando presione acá, voy a estar eligiendo dentro del gráfico de barras. Pero supongamos que a mí en este gráfico de barras, que es verdad, por ahí no me sirve tanto filtrar por eh, un solo estado, y en este sí. Bueno, yo a este le puedo ir a formato, configuración de segmentación, y elegirle que se pueda una elección única, y en este no lo hago. Eso a gusto como ustedes quieran. Y si algo se equivocan o lo quieren volver para atrás, acá estas flechitas de arriba a la izquierda vuelven para atrás el último paso. Bien, ahora nosotros avanzamos bastante en el tablero. Entonces supongamos que nos quedó como queríamos y tenemos miedo, queremos seguir tocando cosas sin parar para seguir investigando, pero asegurarnos de que esto ya nos quede como lo tenemos. Bien, vamos a guardar. En este caso, podemos ir a archivos, guardar como si es la primera vez, igual que con cualquier Excel que muchos dijeron que estaban familiarizados, o simplemente presionar el botoncito guardar de acá y nos guarda el último paso que hicimos. En este caso yo hice cosas muy sencillas, tardó muy poquito, pero otras veces va a tardar más. Y eso está bueno para asegurarme que hasta donde llegué trabajado lo quiero así, y ahora si me equivoco y toco algo que me descalabra por completo y que no sé volver atrás y lo que sea, simplemente lo cierro con la X sin guardar y me deja con el último guardado que yo tenía, que era este que sí que me gustaba. Esto tal vez para algunos es
es obvio porque se manejan con otros programas de Office, pero nunca está de más nombrar. Bien, vamos a investigar otro objeto visual, también muy utilizado, como puede ser el diagrama de Thor, que es este gráfico circular. Puede ser en gráfico circular o puede ser en anillo, como ustedes quieran. Yo voy a usar gráficos. Otra vez, como en los anteriores, me aparece así en blanco y yo tengo que agregarle en leyenda y en valores los campos que yo quiera rellenar. Para seguir con esta misma línea, en leyenda voy a volver a agregarle estados. Y en valores voy a agregarle eh, un recuento de ID obras, para que todos me queden iguales y ustedes puedan ver cómo los mismos datos en valores. ¿Dónde me quedo? Acá, ¿no? Valores. Bien. Y me genera un recuento. Bueno, acá el programa automáticamente me genera el gráfico y me agrega de todo. Me agrega las etiquetas, me agrega un título, me agrega colores, pero todo eso yo lo puedo editar de la misma manera que veníamos editando. ¿Qué es para mí lo más importante del gráfico circular? Que ustedes cuando lo engamen en colores, elijan colores que contrasten. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es que la persona a la que le vamos a entregar el tablero, a un golpe de vista, entienda todos esos datos que para nosotros por ahí son re familiares, pero para ese usuario no lo son. Entonces muchas veces pecamos de poner todo para que quede armónico en tonos de azules y es re difícil ver, bueno, qué tono de azul de toda esta lista, que son varios, implicaba finalizadas, cuál ejecución. Sin embargo, acá yo miro finalizadas, ya me doy cuenta que es el violeta. Y ven que si presiono, me muestra solo ese segmento. Y si presiono nuevamente, volvemos a todos. Y otra vez lo que hablábamos antes. Vieron que yo filtré acá y me filtra tanto la tabla como el gráfico de barras. Bueno, eso con interacciones como vimos recién se puede modificar. Yo puedo querer que diga recuento de 10 obras por estado o puedo querer que no tenga título. Nuevamente, fui a general, esta vez fui más rápido porque es exactamente lo mismo que fuimos viendo paso a paso. Voy a general, le borro el título o le agrego un título y le ponemos estados. Y lo mismo, la fuente, el color, el tamaño, el color del fondo. Acá, por ejemplo, me puede interesar que tenga un color de fondo. Entonces yo voy a propiedades. Ah, el tamaño puedo elegir también, del alto y del ancho. Ven que ahí se agrandó un poquitito, o sea, achicó. Lo mismo que yo hago manual, lo puedo hacer de esta manera. Efectos, y puedo elegir que el fondo de este, o sea un grisecito azulado, un azul oscuro. Fíjense siempre que contraste con los nombres. Acá este azul oscuro no se lee nada. Si yo elijo un grisecito parecido a este, o igual que ese, se ve un poco mejor. Vamos a elegir, no sé, un azul agrisado para que me quede idéntico y tenga un poco más de contraste. Bien. Esto yo se lo estoy haciendo así medio llamativo de 1000 colores, lo mismo, ustedes después lo calibren. ¿Cómo calibran los colores de cada una de las partes? De la siguiente manera. Yendo a objeto visual, se les abre leyendas, que ustedes pueden elegir que las tenga como que no, que son estos. Pueden elegir los segmentos y acá les aparecen todos. Ustedes van apretando uno por uno y pueden elegir el color y la transparencia. Por ejemplo, pueden querer que sea violeta, pero que sea un violeta más transparente. O el color que les guste, lo mismo. Pueden querer que sea otro violeta, pueden querer que sea un ladrillo, cualquiera. Y si no les gusta, van a la flechita para atrás y les vuelve a como lo tenían. Pueden elegir las etiquetas, que las tenga o que no. ¿Y qué quieren que muestren esas etiquetas?
que la posición esté dentro o que la posición esté fuera. Que cuando está dentro se desborde, ven del segmento o no. ¿Y qué queremos que nos muestre? Acá dice valor de los datos, porcentaje del total, pero yo puedo querer que diga categoría, finalizar y eliminarle esta leyenda. O puedo querer que diga el porcentaje del total, algo más vistoso. Y si es el porcentaje del total, perdón, un segundo, bien, ahí, si es el porcentaje del total, yo después en general, me muevo, general, puedo formatear los datos. Entonces, por ejemplo, si yo pongo recuento de ID obras, yo puedo querer que sea un número general, un porcentaje, el porcentaje con cuántos decimales y demás. Todo eso yo lo puedo calibrar. Acá lo mismo, vuelvo un segundito, que me parece que es más vistoso, en la tabla, la suma de montos. Yo acá le había agregado miles a suma de montos, si se acuerdan. Ven que ahora presioné y este objeto visual y general hacen referencia al que tiene el recuadro. Esto ustedes se van a ir moviendo y van a ir rotando y desplazándose de un objeto al otro. Si yo elijo suma de monto estimado A, formato número entero, me saca los decimales. Si yo pongo número decimal, me deja ponerlo en formato porcentaje o no, me deja ponerle los miles o no, los miles se los vamos a dejar, y me deja elegir cuántos decimales quiero que tengan, ¿ven? Que se va moviendo acá. Bueno, entonces eso que se ve tanto acá, se puede llegar a calibrar para este objeto visual también, para este objeto visual también. Y yo puedo, por ejemplo, una vez que tengo mi lienzo, acá me quedó medio, pero bueno, como que eso. Tiene un montón de cosas distintas para yo mostrarles. Yo puedo duplicarlo, todo el lienzo completo, así como lo tengo ahora. ¿Cómo hago para duplicarlo? Yo presiono acá, ahora no estoy presionando nada, solo tengo el cursor arriba de página 1. Presiono clic derecho y aprieto duplicar. Y me genera un duplicado de la página. Eso sirve, por ejemplo, cuando yo ya tengo la página que funciona, ya está por completo, pero quiero investigar nuevas cosas, moverlo y estar tranquila de que tengo la mía original ahí. Bueno, ahí tengo un duplicado, cuando no lo quiero más, presiono la X y lo elimino. Otra cosa otro objeto que yo puedo querer agregar son, por ejemplo, etiquetas. Las etiquetas, ¿qué son? Son rectangulitos que pueden tener fondo o no, en los cuales yo agrego un número que para mí es importante, ese número. ¿Cómo lo agrego? Con este objeto que se llama tarjeta. Le dije etiqueta, pero es una tarjeta. Esta tarjeta, yo puedo agregar, por ejemplo, distintos valores de ID total. Vamos a ver, por ejemplo. Si yo voy a ID obra, acá me aparece el primero, este que dice primera fecha, ID obra. Si yo despliego acá en valor, puedo poner que me haga un recuento distintivo. ¿Cuántos ID obras hay? Entonces yo dejo este cuadradito acá, que me da un dato importante, cuántos ID obras hay en total, cuántos ID distintos, por eso es distintivo. Lo mismo, yo le puedo cambiar el diseño y le puedo agregar un título. Para mí acá es re importante el título, porque vos tenés que saber qué dato es este, más allá de que acá diga chiquitito recuento de ID obra. Entonces podemos poner IDs total. Y recuerden que si ustedes hacen, le vamos a agrandar el tamaño,
le podemos poner una letra un poco mejor. Que esté en negrita, que sea de un color vistoso, descentrado. Digo, ahí ustedes pueden jugar cuanto quieran. Le podemos sacar, como habíamos visto exactamente igual que antes, en efectos, el fondo. Para mí acá, a ver, un momento, el objeto visual debe tener también. Ven que esto es buscar, es moverse, e ir viendo las 1000 opciones que hay. Bueno, ya lo vamos a encontrar en algún lugar. Acá, venga acá dice fondos. Bien, yo puedo restablecerlos e ir sacándole, cambiándole los fondos. Vamos a dejarlo así. Esto después ustedes pueden investigar infinidad de formas. Y lo que les decía antes, pueden tener el recuento distintivo o pueden tener el último valor, porque a mí me interesa ver cuál fue el último ID que se sumó. Y cuando en los reportes ustedes todos los días incorporan la base nueva o todos los meses incorporan la base nueva, le dan a este botoncito actualizar, que creo que lo habían visto antes para actualizar los datos, y si se modificó el total, ven que tarda un cachito, bueno, acá no me los encuentra porque es una base que yo ya usé, pero a ustedes no les va a faltar eso. Yo porque esta base de tablero la armé en la compu de la oficina y hoy estoy en mi casa con mi computadora personal. Les va a aparecer todo sin esos triangulitos y fíjense que así les aparezcan triangulitos que les avisan cosas, el tablero sigue igual, no se rompe. Y ustedes, si se modifica el total, lo van a ver reflejado acá. Y pueden poner varios de estos. Pueden tener uno que sea ID total y pueden tener uno que sea, vamos a ir a un machete que yo me había armado acá, total de localidades, por ejemplo. Porque a mí me interesa ver un total de cuántos municipios tengo hoy yo acá. Por ahí tengo representación de todos los municipios y me aparece 123, pero por ahí estoy viendo las unidades sanitarias. Bueno, no creo que en ningún municipio no haya unidades enteras, pero estoy viendo grandes hospitales y hay un municipio que no tenga grandes hospitales. Entonces, eh, genero acá en valores, partidos, municipios, partidos políticos, por ejemplo. Digo, en fin, lo que yo tenga de mis datos, estados, fechas, ID asociados. A mí me puede interesar ver cuántos IDs asociados hay. Y vemos que hay un poquito menos de ID asociados que de ID obras. Bueno, ahí vemos la diferencia de que no todos tienen un ID asociado. Y lo mismo, yo ahí le voy calibrando la letra, el fondo, lo que yo quiera. Literalmente todo lo que queramos. Vamos a jugar un poco con esta tarjeta. Le puedo hacer, por ejemplo, que sea un rectángulo sin bordes redondeados o con bordes redondeados. Que tenga bordes o que no tenga bordes. Vamos a ver si lo considera como que tiene borde. Sí, bueno, les puedo sacar el borde. Ven que acá tiene uno mil. O se lo puedo hacer de un ancho mucho más profundo. ¿Ven? Ahí me genera un borde interno. Lo puedo sacar si yo quiero. Que tenga divisor con el título o no, como es este caso. Y el divisor ancho o no ancho. Puedo, a ver, claro, este es de un color muy clarito. Vamos a ponerlo azul. Bien. Podemos ver, por ejemplo, vamos a ver en tarjetas, lo que yo les decía del fondo, que tenga más fondo, que no tenga fondo, que sea blanco o que no sea blanco, que sea muy transparente o menos transparente. 1000 cosas.
una llamada, dice acá en todas, ahora en recuento obras, yo puedo agregar lo que se llama una llamada. En realidad, en llamada, aplicarles configuraciones a las tarjetas. Y ahí se me despliegan, por ejemplo, los valores, si los quiero en negrita o no los quiero en negrita. En fin, yo puedo ir modificando todo lo que yo quiera de mis tarjetas. Les puedo poner, por ejemplo, a ver si lo encuentro aquí. En un segundo. Puedo ponerlos redondeado las esquinas. Un montón de cosas. Para no retrasarme con esto y que puedan ver otra cosita más que para mí está buena, les quiero enseñar a hacer accesos directos. Esto que puede parecer algo como muy elaborado, ustedes lo pueden hacer de una forma muy sencilla. ¿Qué quiere decir un acceso directo? Generalmente ustedes trabajan para organismos públicos y cada organismo público debe tener su plataforma. En el caso del Ministerio de Hábitat, nosotros tenemos SIDUB. Y todos nuestros tableros tienen el loguito de SIDUB, que es una imagen, que yo ahora les voy a enseñar a insertar, y esa imagen, si vos la cliqueás, vas directo a la página de SIDUB. ¿Cómo se hace eso? De la siguiente manera. Si ustedes presionan insertar, acá se les despliegan un montón de opciones. Pueden generar esquemas, formas, botones. Yo les voy a enseñar con imagen. Apretamos imagen y ahí se nos abre estilos, formas, bordes y demás. Vamos a apretar donde dice imagen nuevamente. Ven que dice imagen, imagen. Esto se me abrió automáticamente al yo seleccionar este loguito. Y ponemos cargar imagen o examinar. Vamos a poner examinar, en mi caso. Y yo ya tengo el acceso directo, porque ya lo había pensado, al logo de la provincia sin fondo. Podría ser con fondo, podrían ser otros logos. Vamos a volver a aplicar el logo de la provincia, que antes lo teníamos acá en el fondo, ahora lo tenemos como imagen. Lo podemos agrandar, achicar, como ustedes quieran. Y vamos a agregarle un borde, porque yo quiero que se note que es un botón. Entonces vamos a agregarle un borde de color negro un poco grande. A ver ahí, bien. Ahí me quedó un botón de la provincia de Buenos Aires. No es muy lindo, parece medio de esas páginas antiguas de hace unos años que todo era como muy maximalista, pero para que ustedes lo puedan ver. Yo ahí ya tengo presionada la imagen. ¿Dónde está la gracia ahora? En este desplegable que dice acción. Si yo lo tildo, a mí me deja hacer cosas con esta imagen. Ven que lo primero que me aparece es atrás. Yo tengo atrás porque si yo presiono, y acá hago una distinción, para yo presionar un botón siendo el que edita el tablero, o sea, siendo nosotros los que armamos el tablero, yo siempre tengo que apretar control. Si yo aprieto control y la imagen, me lleva atrás, ¿ven? A la última hoja en la que yo estuve antes de la hoja en la que estoy actualmente. Volvemos a página 1. Si yo ahora le cambio la acción, ven que lo vuelvo a presionar, imagen, acción, le puedo elegir lo que yo quiero que haga. Marcadores, que es una función súper útil que solemos ver en el nivel 2. En el nivel 2 trabajamos un montón con marcadores. Podemos poner URL web, que era lo que a mí me interesaba enseñarles hoy. Aprieto URL web y a mí me deja insertar acá una URL. Si yo voy a Google, ven que yo me había dejado acá la provincia de Buenos Aires, esta es la página oficial. Presiono acá una vez, control C, o copiar y pegar, y pego acá la URL. Vamos a hacer la prueba de fuego si funcionó o si me olvidé algo. Puede ser que la primera vez no salga.
apretamos control y el botón, y ven que se me tilda acá de rojo, y me abrió, ven que vamos a correr esto, me abrió la pestaña acá. Ven que no es la que yo tenía abierta preparada, es la que me abrió nueva. Y yo la cerré. Ahora, ¿qué puedo hacer así como agregué la imagen con la URL? Agregar una forma de una flechita. Cualquiera de estas flechitas. U otra flecha. O agregar otra imagen y acá en estilo volver a darle a examinar y elegir una flechita que a mí me guste. O una forma, en que acá les aparece el radio de esquinas y demás. Bien, yo la voy a borrar, que no les enseñé todavía a borrar un objeto visual. Seguramente muchos se lo imaginan, pero para borrar un objeto visual, y me sirve ahora de ejemplo, presiono, espero que tenga el recuadro, y aprieto en el teclado suprimir, que es un botoncito que en general está arriba de todo, a la derecha en las netbooks o notebooks, y en las que tienen teclado más ancho, un poquito antes del final, antes del teclado numérico. Vamos a crear una forma de una flecha. Por ejemplo, esta flecha para atrás. Esta flecha que yo elegí, cada vez esto me queda más lleno de cosas, pero bueno, no importa, es solo para mostrar, ustedes después lo calibran como quieran. Yo la puedo hacer como a mí me guste, puedo rellenarla o no, que sea solo el borde, puedo elegirle el color. Vamos a hacer una flecha oscura, azul. Y podemos nuevamente, como vimos recién, agregarle la acción, ahora sí, de atrás. Entonces yo aprieto acá y me lleva a esta otra página que era en la que yo había estado la última vez. Si se fijan, yo acá le saqué el fondo a una tarjeta como les mostré recién. Acá tengo el mismo logo de la provincia que otra vez me abre acá en rojo y me abre la página de la provincia. Acá me armé otra tarjeta, pero que esta sí tiene fondo. Esta y esta son lo mismo, una tiene fondo y la otra no, una tiene un color y la otra no. Acá armé segmentadores. Esto es muy parecido a lo que armamos nosotros recién hoy. ¿Qué otras cosas que yo no me quiera olvidar de mostrarles de objetos visuales? Si se fijan, hay infinidad de cosas para hacer. Un último filtro que me gustaría mostrarles cómo funciona. O un cuadro de texto, ambas cosas. Un cuadro de texto, de la misma manera que es insertar, yo presiono y escribo lo que yo quiero poner. Por ejemplo, Juana. ¿Esto para qué sirve? Porque yo le puedo poner el título al tablero general. Si yo agrando este cuadro de texto y le pongo dirección de planificación y seguimiento, con control y seguimiento, y seguimiento, con este cuadro de texto, agrandándole la letra al tamaño que a mí me guste, puede ser, para agrandar la letra yo tengo que seleccionar. Ahí. Vamos a ponerle ahí la letra, negrita, el color que yo quiera, que puede ser un azul marino, y demás, y borrándole, acá, ven que está seleccionado, en efectos, le saco el fondo y ya tengo el título y seguimiento, tengo el título de mi tablero. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué me aparece cortado? Porque no lo agrandé lo suficiente. Y para moverlo, los tres puntitos. Y yo esto lo podría posicionar centrado, ahí se supone que está en el medio de la página, y bajar todo el resto de mis objetos visuales para que me quede como con título.
Obviamente acá quedó todo muy brusco, muy un rejunte de cosas sin más, pero con práctica y con ganas, sabiendo qué estética queremos, puede quedar muy bien. Y el último, el filtro, que yo les quería mostrar. Yo antes les mostré cómo se podía filtrar un objeto visual, pero por ahí quiero un filtro de la página en general. Yo quiero que, no sé, me voy a inventar, agrego estados acá a este espacio y yo quiero que el usuario final no sepa nada, absolutamente nada de las obras que están en banco de proyectos. Yo selecciono todo, destildo banco de proyectos y banco de proyectos se me fue de todos los objetos visuales. Ven que bajó el recuento de IDs, bajó el recuento de IDs asociados, eh, cambió la tabla, cambió todo. ¿Por qué? Porque yo se lo apliqué a toda la página. Y si yo quiero que esto, en vez de a toda la página, sea a todas las páginas, lo agrego en este campo. Bien, antes de mostrarles un último ejemplo de un tablero hecho, querría preguntarles si se entendió, si fue muy abrumador, si más o menos me fueron siguiendo, si sienten que viendo el video van a poder ustedes realizar un pequeño tablero para la entrega final, cómo lo ven y sobre todo si les sirvió para materializar de alguna forma toda esta información que ustedes vinieron viendo a lo largo de las clases, eh, si sienten que van a poder llevarla a cabo y hacer algún pequeño tablero para su trabajo. Yo ahí, a ver, ahí está, ahí me abrí. ¿Se entendió o no? Están todos mudos hoy, Juani. Sí, no, somos muy Bueno, poquitos. O sea, hoy es somos una muy clase que va a ser poquitos. toda Se entendió acá, te ponen bien, igual. Gracias, Victoria. genial. Es Es mucha mucha info, info, sí, sí, pero es la práctica más que nada. O sea, más allá de la info que Juaní les da desde el conocimiento, desde usarlo, eh, apretar botones y, o sea, no es por minimizar el trabajo, ¿no? Pero es como, bueno, probar que nada se rompe. De última, se vuelve para atrás y total. no pasa nada. Sí, total, es Pero ponerse a bueno, hacer y probar. Y sobre todo lo que yo quería era que todo les suene de algo. Si ustedes se fijan, calibrar letra, sacarle el fondo, son cosas que son iguales para todos los objetos visuales. No se lo van a acordar seguramente la próxima vez que agarren, pero yo quiero que puedan ir al video que les va a quedar subido en la plataforma y que digan, ay, yo había visto que había hecho una tarjeta, ¿cómo era? Y más o menos saben que la hice hacia el final o hacia la mitad, o que lo primero que hice fue una tabla, que puedan ir moviéndose por el video y recordando cómo se hacían algunas cosas, sabiendo siempre que pueden mandar por el foro, em, consultando, mandándonos sus tableros y demás. Juani, había algo que yo creo que vos lo dijiste, pero bueno, lo quería repetir porque es súper importante cuando hablaste de la interacción de los objetos visuales, el Sí, tema de la relación de las tablas. Acá vemos cómo es súper importante en el momento que nosotros conectamos las bases, nuestras tablas, y sí, que yo les digo, bueno, vayan a ver el modelo de relaciones, tienen que estar bien conectadas las tablas, que no haya conexiones de mucho a mucho, que haya de uno a varios, de uno a uno. Eso es súper importante. Por ejemplo, yo recién estaba con un tablero trabajando y me pasaba eso, que no me filtraba la fecha, le había puesto un segmentador, como el que les enseñó Juani, con la fecha, pero desde una tabla calendario. Vieron que yo les dije, bueno, siempre que ustedes tengan tablas que tengan fechas, eh, trabajen con una tabla calendario que es como que ordena Power BI, le dice, bueno, las fechas trabajalas de esta forma, ¿no? Entonces yo había armado la tabla calendario, cambié, en realidad era un gráfico que yo ya tenía, le cambié de dónde sacar el dato al gráfico de barras y cuando quería filtrar con el segmentador por fecha no me filtraba. Entonces ahí es como decir, ah, claro, sí, porque yo agregué una nueva tabla y me olvidé de conectarla a la tabla calendario, de relacionarla.
Eso es súper importante, las relaciones entre las bases, porque me pasó más temprano, por eso me acordé, pero ahí vemos como el trabajo que vinimos haciendo en las primeras clases son súper importantes para que estos gráficos que enseñó Juani se muestren un dato correcto, fidedigno, que, en el que podamos confiar, digamos. También las tarjetas, que estén bien hechas las medidas para las tarjetas. Después otra cosa que quería recordar era el tema, bueno, siempre en todos los trabajos finales, actividades integradoras, la mayoría de los alumnos, si no es un 90-99%, usa el gráfico de torta, el gráfico circular este que hizo Juani acá a la izquierda. Tener en cuenta algunas cuestiones. La más importante es que está buenísimo, es un gráfico que tenemos el ojo súper acostumbrado, ¿no? Desde chiquitos, cuando ya en la escuela nos enseñan el gráfico de torta, es uno de los primeros gráficos con el que nos familiarizamos, por eso se tiende a usar, pero tener en cuenta que si las categorías son muchas, el gráfico de torta no va a servir, porque es el criterio de analista de datos. Hay que tener al momento de elegir el gráfico, por más que sea el gráfico que a nosotros más nos guste, el que nos parezca que es más fácil, no sé qué, pero por ejemplo, si hacemos un gráfico circular de torta, con los municipios, y tenemos 135 municipios, van a ser todas porciones súper chiquitas que no se van a llegar a ver. Entonces, al usuario final de ese gráfico, en nuestro caso a nuestro jefe, por ejemplo, porque en la estructura administrativa, digamos, pública, de la administración pública es jerárquico, pero si no, si nosotros nos dedicamos a vender tableros a empresas, lo que sea, va a ser el usuario final quien nos contrate. Este gráfico de torta no le va a servir para nada, porque a simple vista no va a entender nada. Entonces, tener criterio al momento de elegir los objetos visuales. Por más que nos puede re gustar y todo lo que sea, hay que tener criterio. Y bueno, y como les fuimos mostrando distintos gráficos nosotros, los que más utilizamos, el circular no lo utilizamos mucho, salvo para mostrar alguna cosita, pero son tarjetas, gráficos de barras siempre son útiles, matrices, como la matriz esta que le hizo Juani, segmentadores para filtrar, alguno de línea utilizamos alguna vez para mostrar la Yo evolución en el pensaba tiempo. mostrarles, Sofi, Sí. que se materializa todo esto que vos les estás contando, el que hicimos versión móvil. Ah, bien, sí, Entonces, si querés, vos seguir contándoles y mientras yo vos anda abriendo. lo voy abriendo. Sí. Porque bueno, como les contaba Juani, acá ustedes tienen los objetos visuales en las visualizaciones, son los básicos, que Microsoft son los más usados, yo creo. Y la verdad que nosotros, si bien hay tableros que son súper complejos y que muestran un montón de información, siempre usamos dentro de esos gráficos. Lo más avanzado que podemos llegar a utilizar nosotros, porque tenemos, bueno, mucho de georreferencia, son mapas que no lo explicamos en este primer nivel, porque si bien es re lindo, súper interesante verlo y todo, la verdad que es bastante complejo que se muestre un dato fidedigno en un mapa de Power BI. No es tan sencillo como agarrar una tabla y nada más. Entonces, la verdad que en el nivel 1 no lo explicamos, no se llega, o sea, no es factible enseñarlo en el nivel 1. Creo que los chicos están dándolo en el nivel 2. Eh, pero bueno, la verdad que los gráficos son más o menos siempre los mismos: barras, matriz, segmentadores, tarjetas, alguno de línea para, no sé, que se vea evolución en el tiempo, y después imágenes para ponerle siempre la imagen institucional de la provincia, la imagen institucional de nuestro sistema interno que es SIDU. Eh, pero más o menos no piensen que tienen que hacer cosas locas, o sea, y este que les va a mostrar Juani es un tablero que hicimos las dos, que van a ver que está raro en ese sentido, porque la idea de este tablero es que la ministra o el director general de administración lo puedan ver desde el celular cuando van a las visitas a los municipios. Ahí si querés,
Juan, y mostrarles. Sí, no, básicamente, en realidad lo hizo casi todo Sofi, que estuvo un montón de tiempo trabajando para armarlo, que también eso, o sea, yo hoy les mostré en 1 hora y media cosas muy básicas, pero los tableros, nosotras los armamos, se los entregamos a nuestros superiores, los ven, los prueban, ven si esto les sirve, si no, se vuelven a revisar. Casi nunca quedan ni la mitad de lo que hicimos en un principio, siempre después se va modificando y van mejorando hasta quedar el producto final. En este caso nosotros agregamos un segmentador al que le agregamos estos bordes, todo tiene el mismo borde, el mismo color, y este segmentador vos podés ir eligiendo qué municipio te interesa ver. La idea es que la ministra, cuando tiene que ir a ver dar una charla a un municipio en particular o a presentar alguna entrega, pueda ver y que sobre todo este es de obras rescindidas, para ver en particular esas obras que a ella le interesa ver de cada uno de los lugares. Justo estoy eligiendo todas eh, Escobar, si elegís, hay municipios que varios. por suerte... Ahí está. ¿Cómo? Ahí está, sí, Adolfo Sí, Alsina. Y lo que tiene es este botoncito que nosotros lo hicimos para poder restablecer a como estaba al principio. Entonces, si yo pongo campana y presiono este, me vuelve a el de Adolfo Alsina, que es el primero. Tengo acá un recuento que tiene un título. Ven que es una tarjeta como la que hicimos hoy. Esta línea es una forma que se llama línea recta y la rellenamos con ese color. Esto es un cuadro de texto que responde, un cuadro de texto o una tarjeta. sí, una tarjeta que responde a lo que vos filtrás en este filtro. Esto es una matriz que solamente le sacamos todo, no tiene líneas, no tiene renglones, no tiene nada para que quede limpita. Y acá, cada uno de estos son una forma, una tarjeta con forma y dentro un montón de objetos visuales. En este caso son 4. Tiene este, que es una tarjeta que dice el estado, otra que dice la repartición, 5 tarjetas. El último movimiento, el usuario y el expediente. Y en esta más todavía, es una tarjeta que tiene 8 tarjetas dentro. Y si se fijan, en la segunda hoja tenemos una matriz, que ocupa casi todo, lo ocupa la matriz, con 3 tipos de segmentadores, como los que les mostré hoy, para poder ir variando y combinando lo que yo quiero mostrar. Ahí, esperen que me quedó muy chico. Y el total de horas en rescisión de ese momento. Este tablero no está tan actualizado, me parece. Y lo que yo puedo hacer acá, por ejemplo, también es scrollear hacia la derecha. Como no cabía todo y la ministra necesitaba tener toda la información de cada uno de los datos, lo que le armamos es un scroll. Este es uno de los Ahí, tableros. Juaní, que vos habías dicho, Sí, bueno, estuvimos un montón de tiempo probándolo y eso es la importancia. O sea, nosotros para este curso les pedimos que hagan un tablero y que nos lo entreguen, no va a tener mucha prueba ni nada. Cuando ustedes hacen un tablero real para sus trabajos, como una herramienta de trabajo, para un reporte, una parte muy importante es, bueno, trabajar bien el tablero, limpiar el dato, hacer medidas, los objetos visuales y todo. Pero viene un trabajo posterior que muchas veces cuando hay gente que por ahí no sabe de Power BI, te dice, bueno, entregame el tablero, viste, como rápido, como ya no sé qué. Hay un trabajo que es muy invisible ahí en el medio, que es probar el tablero. O sea, probarlo todo el tiempo. De hecho, nosotros por ahí en la dirección con Juan y no hacemos tantos tableros, tenemos otros compañeros que hacen más tableros, pero agarran y después nos pasan el tablero y dice, a ver, metete y vos que conocés el dato más o menos, porque eso es importante, ¿no? Si no tenemos ni idea de las bases de datos que se trabajan en el tablero, es muy difícil encontrar un error. Pero dice, bueno, metete y vos más o menos que conoces el dato, usá el tablero un par de días, empezá a probar, filtrar, andá fijándote
Y ahí muchas veces se encuentran errores, o sea, hasta que el tablero queda a punto, lleva un tiempo de trabajo, de probarlo, de todo, y de ver de que no esté dando ningún dato muy loco, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros filtramos un municipio acá que sabemos que no tiene ninguna obra rescindida y te aparece una obra rescindida, o al revés, un municipio Escobar sabemos que tiene varias obras rescindidas y lo filtramos y aparecen cero, como que decimos, che, está dando mal esto. Entonces por ahí es una relación entre las tablas que está mal, por ahí es algo que está mal escrito en la base de datos y entonces no lo está leyendo bien Power BI. Este trabajo es súper importante y lleva su tiempo y por ahí parece que no estamos haciendo nada en el tablero, pero es algo que es necesario hacerlo. Eso lo quería agregar. Sí, sobre todo que también uno se va acostumbrando y va conociendo sus propios tableros. Nosotros tenemos uno que creo que Sofi se los mostró en las primeras clases, que es de seguimiento de expedientes, y ahora mismo lo estoy actualizando yo. Y yo, la realidad es que no conozco al 100% el tablero, mi tarea hoy es actualizarlo, me lo han explicado todo, pero sí sé que tengo una de las tareas que es ver que el número total de esos expedientes importantes que estamos analizando no se mueva muchísimo. Las semanas pasadas me pasó que de 120 saltó a 125, que para ese tablero es mucho. Así que ahí uno da el aviso y dice, che, ¿hubo algún error en el tablero? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se movió tanto? ¿Realmente hay 5 expedientes que cambiaron de ayer a hoy? ¿O puede haber habido un error manual en el tablero? Por ejemplo, no sé, algo muy típico es que una S de más, un punto o una coma distinto en un formato que no es, ya te contabiliza diferente. Si vos escribiste, como hablaba la otra vez Sofi cuando les enseñaba a modelar los datos, con los municipios que son general, General Alvarado, General Belgrano, General, que uno pone GRL, otro pone General completo, uno lo pone con mayúscula. El tablero, si está escrito el mismo municipio de 3 maneras distintas, contabiliza 3 municipios diferentes. Y si vos tenés una parte del tablero que está destinada a detectar municipios en alerta, y está en alerta solo General Alvarado, pero está escrito 3 veces de 3 maneras distintas, por ahí tenés de repente 4 municipios en alerta y vos decís, ¿por qué? De la nada de ayer a hoy tengo 4 en alerta. Ah, no, alimenté la base de vuelta y cuando me la pasaron no me ocupé de corregir que estuviera siempre escrito igual. Esas cosas importan mucho en Power BI y hacen a la fiabilidad del dato que vos le estás entregando a quien te pidió ese tablero. Em, y también otra cosa para mí muy importante, a la par con practicar y con probar, es saber que una cosa son nuestros gustos y otra cosa es lo que va a querer el usuario final. Entonces, siempre las primeras veces los tableros van a tener un montón de modificaciones y después uno ya sabe, bueno, en esta oficina necesitan que siempre estén los números normalizados de esta manera, con separadores de miles y les gusta que estén expresados en miles de millones. Todos los tableros que hagan van a ser así. O en esta oficina les gusta que sí o sí sigan la colorimetría porque los entregan después y los usan para sacar capturas. Eh, Son cosas que van surgiendo y que ustedes van conociendo a medida que avanzan con la realización de tableros. Eh, no sé si alguno ya probó o se imaginó probar el tablero final o estaban esperando esta clase. Me gustaría que si les surgen dudas con eso en estos días, nos manden sin problema por el foro y nosotros los ayudemos antes de la entrega final a que les quede por lo menos lo que ustedes quieren entregar. Nosotros no esperamos que sea nada súper desarrollado o complejo, para nada, con que nos muestren cómo incluyen en un tablero 2, 3 objetos visuales, eh, un título y que le hayan cambiado el color, digo, ahí lo que ustedes se animen. Pero me gustaría que se queden contentos con el resultado y que sea lo que ustedes querían mandarnos. Y para eso aprovechen los foros, aprovechen el mail, mándennos sin problema. Eh, si no les surgen ideas y están perdidos por cómo iniciar, díganos, miren, tengo esta base de este trabajo, ¿qué me sugerís? Úsenlo porque sirve un montón y muchas veces se hace en la cabeza como re complicado de están con trabajo, familia, hijos, mil cosas, vacaciones todavía algunos, no se vuelvan locos con el trabajo final, que no les sea un problema,
y pregúntenos que les vamos a facilitar todo lo que esté en nuestras manos. Claro, Y la creo idea que es que por entreguen hoy, algo que sí, tengan en perdón. cuenta que, no, no está bien, que tengan en cuenta que para certificar el curso necesitan entregar la actividad integradora. La idea es que entreguen un tablero, pero está la cuestión de que, bueno, se entiende que es un curso introductorio, con que nos presenten una idea de qué podrían hacer y todo, y las bases subidas a Power BI, ir viendo esas cuestiones chiquitas, ya está. Y otra cosa que en el foro de la clase 5 le vamos a estar subiendo ahora cuando terminemos, para que cada uno vaya dejando, porque bueno, la clase 6 es de repaso, llegamos a dar todos los temas ya, obviamente que siempre hay más temas, pero lo que nos interesaría a nosotras es decir, bueno, para la clase 6 le vamos a dejar en el foro de la clase 5 para que vayan dejando preguntas. ¿Qué tema les quedó más flojo? ¿Qué tema les gustaría volver a ver? Tanto que sea sincrónico, que ustedes se puedan conectar, o si saben que no se van a conectar, ya nos dejan la pregunta ahí. También nos pueden hacer la pregunta en clase, pero bueno, se da que no, por ahí no se suele preguntar tanto en clases o uno se olvida, entonces ya nos dejan en el foro. No sé, como decir, bueno, la verdad que a mí no me quedó claro lo de las medidas y columnas, porque no sé, es algo que siempre por ahí genera confusiones. En Power Query quise hacer esto y se me rompió, tanto con cosas propias que por ahí probaron y se encontraron con cierta dificultad, algo teórico que vieron como que no les quedó muy claro. Si hay algo teórico que no les quedó claro, primer paso que está bueno es métanse en Power BI y sigan los pasos y prueben. Que por ahí se les va a aclarar, pero no nos molesta que lo escriban en el foro y verlo la clase que viene. Y también la clase que viene lo que puede estar bueno es si alguien ya está haciendo la actividad integradora y le quedó algo que no puede hacerlo o que se quedó trabado o lo que sea y nos quiere compartir pantalla y que lo veamos juntos, también lo podemos hacer. O nos puede escribir en el foro y lo podemos ver la clase que viene. Bueno, no sé, Juani, si tenías algo más que decir. No, no, nada más. La verdad, agradecerles por haber venido además en un día que no, que sabíamos que no iba a haber mucha presencialidad. Y espero que también quienes estén viendo la clase grabada les sirva. Aprovecho para dejar también el saludo por acá. Eh, y en lo personal, decirles que estoy a total disposición. La clase que viene, déjennos dudas, así yo vengo ya con algo planteado para resolverles y que sea de utilidad, porque en sí contenido ya no falta nada por dar. Em, y no mucho más. Espero que les sirva. A mí en particular, yo di el curso hace 6 meses, se los contaba el primer día de cursadas, y me recontra sirvió, lo uso en el trabajo todo el tiempo y estoy empezando de a poquito a aplicarlo incluso a pagaditas con tableros mega sencillos, pero pagaditas de mi vida diaria. Así que es una herramienta que tiene mil facetas y que no tengo dudas les va a servir a todos en sus distintas áreas de trabajo que por lo que estuve leyendo, todos elaboran reportes o analizan datos. eh, Así que de alguna manera u otra les va a servir, que es un poco el objetivo de este curso, que puedan agilizar procesos que les llevan muchas horas diarias, y usar ese tiempo para otra cosa, ya sea dentro del trabajo o otras tareas o innovar y no perder tiempo en cosas que pueden estar automatizadas. Bueno, Sin Juani, más. entonces, ¿Vos cortás la grabación? sí, yo corto la grabación y termino la Perfecto, reunión. Muchas gracias perfecto. a los poquitos que se conectaron hoy, pero bueno, sabemos que queda grabado y que les sirve para la otra gente también, que nos han escrito, que lo ven asincrónicamente, lo que sea. Y nos vemos la clase que viene. Nos vemos, chicos. Muchas Chao, gracias. Juanín. Saludos. Chao.